Amén, hermanos, abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. Continuamos con nuestra serie, No sueltes la cuerda, y yo sé que en diversas formas todos estamos pasando transiciones y momentos de incertidumbre, y lo que quisiera hacer por medio de esta serie es animarles a que no suelten la cuerda, que sigamos luchando, haciendo la voluntad de Dios y determinados cumplir con lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Hemos estado estudiando por medio de Abraham. Pudimos nosotros comprender que para no soltar la cuerda necesitamos seguir creyendo. Vimos a través de la vida de José que debemos de seguir luchando. El tema de hoy es cómo mantener las cosas en perspectiva. Si nosotros vamos a mantener las manos a la cuerda, por decirlo así, y no vamos a darnos por vencidos, tendremos que aprender a poner todas las cosas en perspectiva. Si perdemos perspectiva, entonces vamos a perder determinación para poder continuar siendo fiel. Note lo que dice la Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 35 al versículo 40. Y noten por favor lo que dice las Escrituras. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La Biblia nos habla de una serie de héroes a los cuales no conocemos por nombre, pero vamos a aprender por medio de la vida de ellos que son mencionados, la importancia de tener perspectiva en lo que estamos pasando en estos momentos. Si usted no tiene una perspectiva correcta, va a ser muy fácil ceder a la tentación de rendirse. Si usted no tiene una foto grande por lo cual estamos pasando, si no comprendemos bien por qué es necesario ser fiel en estos momentos, o por qué no rendirnos, por qué seguir soñando cuando tenemos todas las razones de quizás darnos por vencidos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando alguien piensa esto es porque ha perdido perspectiva de lo que está pasando. Así que para no soltar las cuerdas, mantén las cosas en perspectiva. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Te pido que me des tu poder para predicar. Te pido que me uses. Yo te pido, Señor, por favor, que obres en corazones, que minimices distracciones y que tu palabra sí llegue al corazón de cada persona que está escuchando. Señor, yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás muchos han escuchado de la historia de la nadadora estadounidense Florence Chadwick. Se convirtió la primera mujer que nadó en el canal de Mancha, se me hace que se dice es el English Canal, en ambos sentidos, y pues recibió, ¿verdad?, mucha atención nacional, obviamente, porque ella fue la primera mujer. También ella fue quien intentó nadar de la isla de Catalina a la costa de California. En su primer intento falló, llegando casi a 1 milla de cercano a la costa. Y no fue el agua fría que detuvo su intento de poder llegar hasta la costa, no fueron calambres en los músculos, no habían tiburones a la cual le estaban impidiendo que ella lograra su meta.
ni siquiera era el agotamiento físico, aunque ya tenía 15 horas de estar nadando hacia la costa. La razón por la que ella paró de nadar fue porque había mucha neblina y no podía ver la costa. Ella no, porque como ella no podía ver la costa, simplemente se dio por vencida a menos de 1 milla de llegar a su meta. Imagínense, después de 15 horas de haber estado nadando para haber llegado tan cerca y darse por vencido por la neblina. Ella al final, cuando la entrevistaron, ella dijo lo siguiente, aquí se los puse en la pantalla. Ella dijo: no me estoy excusando, pero si hubiera podido ver la tierra, podría haberlo logrado. Y qué curioso, ¿no? Que manteniendo los ojos fijos hacia donde debería de llegar, y como había neblina, eso la hizo que perdiera como un sentido de cuánto falta y cuánto necesitaba para seguir nadando hacia el frente. Y les pudiera recordar esta mañana, hermanos, que hay momentos en la vida cuando llega la neblina y no podemos ver nosotros nuestra orilla, nuestra meta, a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Muchos que me están escuchando, incluyéndome a mí mismo, tenemos años de estar nadando, y muy fácil en un momento de neblina se nos hace muy fácil parar de nadar. Se nos hace fácil detenernos en el camino porque no podemos ver el fin hacia donde nosotros vamos. Alguien, quizás alguien podría decir, pastor, es que no sé qué es lo que está pasando, no estoy viendo, no puedo ver más allá de mi problema. Quizás alguien en quien antes confiabas en ellos se aprovecharon de ti. Quizás alguien que amabas ya dejó de amarte. Un buen plan sale de los rieles, ¿verdad? Era buena idea comenzar su trabajo, excepto que no sabías que 2 meses después de haber comenzado tu empresa íbamos a estar en una pandemia. Las dificultades físicas o financieras inesperadas son rápidas y difíciles, y en ese momento parece ser que nuestras vidas están llenas de neblina y estamos nadando y estamos marchando, pero simplemente no vemos la costa. Y como no vemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la meta, es muy fácil soltar la cuerda en estos momentos. Ahora vean, cuando la niebla es espesa, es fácil perder perspectiva. Es muy fácil perdernos cuando nosotros no podemos ver allá. Incluso creemos que las cosas son peores que lo que son. Sin darnos cuenta, comenzamos a sentir lástima por nosotros mismos. Ahora, quizás es aquí donde todos hemos visitado esta área de la vida, donde comenzamos a observar nuestras vidas y comenzamos a sentirnos con lástima propia por nosotros mismos. Incluso dejamos luchar y luego culpamos a la neblina para que no nos sintamos como aquellos que se dio por vencido. Entonces es más fácil decir, bueno, pues es que la neblina, es que el factor aquí que está fuera de mi control, es que el problema, es que mi esposa, es que mi patrón, es que aquella persona que yo quería, etcétera. Y lo que comenzamos a hacer es comenzamos a culpar la neblina porque tenemos miedo vernos como una persona que nomás se dio por vencido. Incluso no es que quisiéramos renunciar, es solo que nuestras circunstancias injustas hicieron imposible continuar. Entonces no es como que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, nomás tirar la toalla, pero nosotros sentimos como que eso es tan difícil que es imposible continuar. Vean, no quería dejar mi matrimonio, pero después de lo que me hizo mi cónyuge, no tuve otra opción. ¿A poco no suena eso muy familiar? Sigan viendo la pantalla, noten. No quería renunciar a mi sueño de comenzar un nuevo negocio, pero la economía me está matando, ¿verdad? Unos comienzan a sentirse así.
Incluso no quería dejar a la iglesia, pero el pastor ni siquiera recuerda mi nombre. Esa ya la he escuchado, amén, por eso la puse. Sigan viendo aquí, no quería renunciar a nuestro compromiso de ser generosos, pero hemos tenido que enfrentar tantos desafíos de salud inesperados. O quizás en medio de situaciones difíciles y circunstancias dolorosas, con frecuencia perdemos la fe porque perdemos la perspectiva. Y cuando perdemos perspectiva, ya no sabemos cómo encajar lo que estamos nosotros pasando para motivarnos a seguir luchando. Quizás es como tener la foto suya cuando antes era más delgado o más delgada, que pone enfrente de su caminadora para que le motive a seguir caminando 1 kilómetro más, o para que le motive a no comer el último taco. Porque cuando uno pierde perspectiva es muy difícil comprender el por qué luchamos, o el por qué el dolor, o por qué seguir si hemos perdido perspectiva. Sigan, lo único que podemos ver es nuestro dolor inmediato. Parece inmenso en ese momento, sin embargo, una pequeña perspectiva puede cambiarlo todo. Si simplemente podríamos poner todo dentro de un plan que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos el por qué, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no entendemos el por qué este momento, o el por qué Él decide que pasemos por esto. Recordemos que tenemos nuestra gran nube de testigos que nos testifican, que nos alientan, que nos motivan por medio del buen testimonio que ellos alcanzaron. Abraham nos grita, sigue creyendo, por más difícil que sea, aunque no veas a tu Isaac todavía, sigue creyendo. Con Jacob vemos que debemos de seguir luchando, aunque las cosas son difíciles, aunque hemos cometido errores y hemos huido y hemos corrido, podemos seguir luchando. Hoy vamos a estudiar la lista de testigos fieles que la Biblia no nos registra sus nombres. Estos héroes sin nombre nos ayudarán a mantener perspectiva en lo que quizás usted y yo ahorita sentimos o estamos a punto de enfrentar. Hermanos, vivimos en caos. El mundo ahorita está en caos. Si ya no es el coronavirus, es gente protestando, es gente muriendo, es violencia, todo es un caos ahorita. Pero entre más noche, ¿verdad? Entre más oscura la noche, mejor brilla la luz. Y es nuestro momento de brillar para el Señor Jesucristo. Vean por favor, si ellos encontraron la fe para seguir luchando, hablando de estos testigos, para seguir creyendo, usted y yo podemos hacer lo mismo. Si esta lista de testigos, hermanos, que les fue de la patada, incluso del versículo 35 al versículo 4, no hay nada positivo que ellos alcanzaron excepto sufrir, encarcelamiento, tiempos difíciles, pero ellos también alcanzaron un buen testimonio por la fe. Y si ellos pudieron terminar su carrera, y si ellos pudieron luchar fielmente hasta el fin, usted y yo podemos hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quizás este grupo de creyentes, si ahorita pudiéramos escuchar a estos no mencionados por nombres del versículo 35 al versículo 40, si ellos estuvieran ahorita aquí en una audiencia, ¿qué es lo que ellos nos estuvieran diciendo acerca del mal momento que estamos pasando nosotros ahorita? Yo me imagino que va a ser algo así. Vean por favor, lo siento que estás pasando por esto. El dolor, la injusticia de este mundo puede sentirse como que nos hunde, pero no te des por vencido. Dios te dará la fuerza que necesites hoy. Quién sabe mañana, pero déjales digo, Dios nunca trabaja mañana. Él ahorita te quiere dar la gracia hoy, las fuerzas hoy. Mañana tendrá su propio afán.
Mi esposa, curiosamente, siempre les dice a los niños cuando se quejan, la vida es difícil y luego te mueres, ¿verdad? Lo decimos jugando, pero ya siempre que se quejan mis hijos, ¿verdad? Que porque tienen que hacer tarea o porque tienen que limpiar, nunca les pinta la foto de que va a ser una maravilla. Le dice, mira, la vida es difícil y luego te mueres. Y qué verdad, ¿no? Muy acercado a lo que nos dice en Job, el hombre nacido de la mujer, ¿verdad? Es corto de días y lleno de sinsabores, ¿verdad? Hay cierta verdad en eso, ¿verdad? En lo que mi esposa le dice a los hijos. Lo que sí les quiero decir, a lo que voy a agregar a esto, sí, cierto, la vida es difícil para los incrédulos y para los creyentes, pero lo bueno es que nuestra lucha difícil de hoy está logrando algo, hermanos, que por fe nosotros tenemos que poner en perspectiva para poder terminar nuestra carrera como cristianos. Ahora quiero que veamos las siguientes verdades entonces, que nos van a ayudar a comprender cómo terminar esta carrera, cómo poner las cosas en perspectivas y cómo poder vencer esto del deseo de soltar la cuerda. Primero quiero que veamos, tenemos que hablar de esto, de una mente de víctima. Tenemos que arreglar este asunto primero. ¿Qué es una mente de víctima? Muchos que me están escuchando van a tener dificultad triunfar en la vida mientras que se ven como víctimas de todos los catástrofes de este mundo. Víctimas regularmente no crecen, víctimas no triunfan, víctimas se quedan siempre bajo el terror de lo que les pasó y siempre con una buena excusa de por qué no están haciendo lo que deben de hacer. Por eso tenemos que tratar con una mente de víctima y debemos de hacer todo lo posible para no tener una. Incluso vean, el peor enemigo nuestro cuando pasamos por tiempos difíciles es el optar por tener una mente de víctima. Una de las formas que quizás usted sabe que está pasando por este momento es cuando la gente te dice, no te sientas mal, y el hecho que te dijeron esto te hace sentir mal. No dejen su celular, ¿verdad? Síganme aquí. Si alguien te dice, para de sentirte mal, y te sientes más mal porque te dicen eso, estamos en el mismo barco aquí. Muy bien, estamos comprendiéndonos. Ahora vean aquí, cuando la gente te dice que dejes de sentir lástima propia, es doloroso para ti y empiezas a sentirte con más lástima propia, nos identificamos aquí. Vean, las personas que tienen lástima propia vienen con una mentalidad de víctima. Rara vez se dan cuenta o lo admiten, ¿verdad? Eso es especialmente cierto cuando las personas a su alrededor lo refuerzan constantemente. Entonces, miren, yo sé lo que les digo, de vez en cuando tenemos que salirnos de las personas que nos van a hundir más quizás. Deben de existir gente en nuestras vidas, sí, cierto, de vez en cuando necesitamos compasión, pero de vez en cuando necesitamos una patada en las nalgas, amén, que te hagan correr, que te pongan a caminar. Y hay veces que necesitamos a alguien que llore con nosotros, hay otras veces que alguien necesita darte una buena cachetada emocional, antes que se emocionen. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que debemos de aprender aquí que hay personas que sin ellos tener en mente lo que está sucediendo, comienzan a reforzar la lástima propia, que es lo mismo que muchas veces nos hace que nos hundamos. Miren, cuando yo quiero compasión, le voy a hablar a mi mamá. Mi mamá siempre me da compasión, por teléfono, no hay un mal que yo pueda hacer. Y cuando necesito que alguien me afile, pues ahí tengo varios amigos predicadores que ellos nunca me han dado compasión más que puras llamadas de atención. La cuestión es que uno tiene que saber qué es lo que necesita, y para eso necesita madurez. Porque muchas veces, si yo no tengo cuidado, me puedo hundir en lástima propia, porque estoy haciéndole caso a mi mente, estoy haciéndole caso a la forma que seduce muchas veces el diablo, haciéndonos sentir que somos prisioneros a la circunstancia. Y si no tenemos cuidado, no salimos adelante.
Y una persona que a lo mejor está enojado con alguien, que se siente atrapado, en lugar de tener victoria y perdonar con el consejo de alguien más, se hunde más en amargura. Entonces, síganme, hermanos, porque muchos vamos a batallar con esto. Y muchas veces entonces, sin darse cuenta, amigos, familiares, alimentan en la persona lástima propia. Quizás hay una área específica en tu vida que supones que nunca puede cambiar. En esa área es en donde quizás, ¿verdad?, en lugar de asumir responsabilidad personal, culpas a los demás. Es ahí donde sientes lástima propia, porque recuerda, si sientes lástima propia no es tu culpa, es siempre la culpa de alguien más. Y es por eso que se nos hace muy difícil. Si ves algo en tu vida que dices, esto no puede cambiar, y tienes una excusa de por qué, lástima propia. Ahora, pero ¿cómo es que culpas a los demás? O sea, ¿qué es? ¿Tu matrimonio? ¿No eres feliz por tu cónyuge? ¿Tu carrera? ¿Cuál es el problema de tu carrera? ¿El maestro? ¿Por eso no la hiciste? ¿El director? ¿El dinero? Crianza de los hijos. ¿Qué hay con la crianza de los hijos? ¿Tus hijos salieron especialmente rebeldes? ¿Son los únicos de la tierra que son así? O sea, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es nuestra excusa financiera? Es que no teníamos, por eso tuvimos que cargarlo todo. Es que no, esto pasó, esto otro pasó. Es que siempre hay excusas. Una adicción. Oh, es que nadie me comprendía, es que yo estaba con un corazón roto y por eso corría al alcohol, y por eso corría a la pornografía, y por eso corrí a cualquier adicción. Siempre gente adicta tiene una buena razón porque es adicta a algo. Incapacidad, hermanos, para mantener una relación saludable. ¿Cuál es la excusa por esto? Estoy hablando a las personas que cada rato tienen amigos y cada rato tienen enemigos. Así como los hacen, así se deshacen. Pero siempre hay una razón, una excusa por esto. Y muchas veces es la mentalidad, la mentalidad de víctima que nos lleva a estas cosas, nos lleva a no poder tener en concentración lo que debemos de hacer, porque estamos tan enfocados en la ofensa propia que hemos dejado de hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos tratar o cómo se ve una mentalidad de víctima? Primero quiero que veamos. Una mentalidad de víctima siempre se queja. Siempre. Una mentalidad de víctima siempre se está quejando. Si estás en un trabajo en el cual siempre te estás quejando, tarde o temprano ya no vas a tener ese trabajo, ya sea porque lo dejas o etcétera. Pero regularmente intentan las personas que no son felices a interponerse por medio de las quejas. Yo siempre lo escucho en la iglesia. Ya lo extraño, pero siempre lo escucho, ¿verdad? Está muy frío, está muy caliente. Ay, no, los baños. Y siempre hay algo de qué quejarse, algo negativo que decir, ¿verdad? Y muchas veces, tarde o temprano, si alguien nomás vive persistentemente quejándose de algo de la iglesia, no me sorprende cuando se encuentran un día fuera de la iglesia. Igual cuando alguien que vive en un trabajo en el cual siempre está renegando, siempre se está quejando, siempre que los mosquitos, ¿verdad?, etcétera, se va a terminar yendo de ese trabajo. Entonces, les digo, una mentalidad de víctima siempre se la pasa quejando. Segundo, quiero que veamos. Una mentalidad de víctima tiende, debe decir, a culpar y a criticar. Siempre va a culpar, trata de culpar y de criticar a otras personas. Ahora, les vuelvo a decir, yo sé que a lo mejor estoy tocando nervios sensibles aquí. La cualidad cardinal o fundamental de alguien que siente lástima propia es un rehúso de asumir responsabilidad. Es muy raro gente con lástima propia decir, esto es mi culpa. Siempre es la culpa de alguien más. Algunas personas terminan culpando a Dios y dicen cosas como esta. Dicen, Dios me hizo
Dios me hizo esto al permitir que esto sucediera, por decirlo así, cuando están culpando a Dios. Otros van a decir cosas como, Dios no ha respondido mis oraciones. Unos van a decir, Dios podría sanarme, pero no lo ha hecho. Quizás otros van a decir, Dios debería haberme protegido, y se sienten enojados con Dios. Algunos culpan a otros quizás, y ellos podrían decir algo así. Noten, si mis padres no hubieran sido tan estrictos. Y cuando alguien comienza así, prepárense, ahí viene la excusa de por qué algo está sucediendo en sus vidas. Quizás alguien va a decir esto, si mi esposo fuera más atento, ¿qué dicen, hermanas? No las escucho. Y lo que estoy diciendo es que cuando alguien comienza así, ya está en punto de darte la excusa de por qué ellas están fallando en ser la buena esposa, o viceversa, si el esposo dice eso. Incluso vean siguiente, si mi esposa fuera más cariñosa, entonces ¿qué? Ahora sí obedecieras a Dios y amaras a tu esposa como Cristo amó la iglesia. O sea, todos tenemos excusas. Si mi jefe acaba de reconocer lo talentoso que soy, ¿qué? ¿Estuvieras más feliz en el trabajo? ¿Tuvieras la posición que quieres? ¿Qué es lo que viene después de esto? Entonces, una mentalidad de víctima, hermano, siempre se queja. Una mentalidad de víctima trata de culpar y de criticar, y siempre está con una mentalidad equivocada. En la consejería matrimonial casi siempre tengo una pareja que está convencido que es víctima o víctima, no se dice víctima en los dos aspectos, de su cónyuge. Siempre quieren convencer. Es que pasó, mira, tú no entiendes. La razón que yo estoy así es porque mi esposo me trata de esta forma y me trata de esta forma mi esposa. Es que, pastor, si Maggie fuera como mi esposa, tú tampoco la amaras. Me han dicho, hermanos, de tantas diferentes cosas. Yo nomás les quiero decir, cuando alguien comienza, es que, ¿y qué sigue después? Es imposible poder cambiar algo de nuestras vidas si siempre estamos dando excusas de por qué no somos lo que debemos de ser. Va a ser muy difícil experimentar la gracia de Dios si siempre somos las víctimas de alguien o de algo. Es imposible vivir en victoria, hermanos, si siempre estamos buscando a quién culpar. Luego llegamos al síndrome del Aarón. Pues yo no sé, a mí me trajeron el oro, lo tiré en el fuego y mira, se hizo un becerro por sí solo. Y así son muchos en sus vidas. Es que yo no sé qué pasó. O sea, yo hice esto, el otro, y mira el resultado, y lo único que somos víctimas. Dios no nos salvó, hermanos, para ser víctimas. Entonces, no solo trata a alguien de culpar y de criticar, pero quiero que vean tercero también, una mentalidad de víctima te lleva a ser cínico y pesimista. Cuando intentas decirles que algo va a mejorar, la persona que está luchando con esto te mirará como que si hubieras dicho que el cielo es verde, ¿verdad? Porque cuando alguien está luchando con una mentalidad de víctima, no hay nada positivo, ¿verdad? No te preocupes, yo me he sentido así, es que yo me identifico aquí con esto. Vamos a salir de esta, dicen todos, ¿verdad? Yo los estoy viendo como muérete, ¿verdad? No sabes lo que hablas, ¿verdad? Y es una tendencia humana que todos tenemos. Porque vemos todo por medio del lente del dolor de ahorita, del momento, del desánimo de hoy. Y por eso cuando le dices a alguien que está luchando con una mentalidad de víctima, va a responder de una forma cínica, de una forma pesimista. He estado haciendo ejercicio, pero la báscula dice la misma cosa, mejor así lo voy a dejar. Es culpa de la báscula. Yo no sé si soy el único, pero como odio las básculas. Amén. Ahí muchos le pueden poner amén. Al rato veré los améns después. ¿Cuántos? Ahora no odio tanto el espejo, pero las básculas sí, ¿verdad?
Pero ¿cuántos quizás no dicen, he estado, verdad, haciendo tanto ejercicio y es la misma cosa, nunca va a cambiar esto, nunca va a cambiar y mejor vámonos a tacos Hass, ¿verdad? He salido a un par de citas, dicen, pero no funcionan. Voy a ser soltero o soltera para siempre. Amén, dijo Alexis aquí. Amén. Gente podrá decir quizás, he trabajado muy duro, pero mi jefe nunca me va a dar un aumento. Pesimista, ¿verdad? Cínico, así como que ve todo el mundo de otra forma. El pesimismo, hermanos, es el siguiente bloque de la autolástima, ¿verdad? Y la autolástima, ¿verdad? Es la última quizás parada antes de rendirse. Tú estás a punto de llegar a una cuadra, ya estás a punto de dejar ahí el carro, ya te quieres desconectar. La autolástima o la lástima propia va a ser el último lugar que vas a parar antes de rendirte. ¿Cuántos recuerdan el espíritu crítico y cínico de Jonás? Noten por favor Jonás capítulo 4 versículo 10. La Biblia dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabarecera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Saben cómo Dios está tratando con Jonás? Jonás se agüitó más por una planta que por seres humanos. Y hermanos, ¿nunca has visto gente así? La gente puede tener un odio muy grande con los seres humanos. Oh, pero no toques las tortugas o no toques las ballenas del océano. Como que gente cambia en su perspectiva, que todos los hombres se vayan al infierno, pero hay que salvar ¿verdad? Los árboles, y hay que salvar a los animales. Y así estaba Jonás, estaba más molesto por una planta que por seres humanos, y Dios tuvo que corregir eso. Le está diciendo, oye, si tú te quejas por una planta, ¿cómo yo no voy a ver por el bien de gente, de personas? Entonces, hermanos, vean por favor aquí, la lástima propia es nuestra respuesta pecaminosa y egoísta a algo que no funciona como creemos que debería ser. Y es un pecado sutil. A menudo no lo reconocemos de inmediato porque lleva el disfraz de la indignación justa. Nos sentimos justificados para consentirlo después de la injusticia que sufrimos. Incluso si todo lo que sucedió fue que no salió a nuestra manera, ya nos sentimos como que tenemos que quejarnos, tenemos que arruinar nuestras vidas. Mi esposo no hizo lo que yo pensé que debería hacer, mi patrón, mi trabajo, mi cuenta bancaria, el dinero que yo tengo ahorita. Siempre hay algo que a lo mejor no salió a nuestra manera, y si no tenemos cuidado podemos simplemente quejarnos el resto de nuestro tiempo y no disfrutar la jornada en la cual Dios nos puso. Me gusta mucho lo que dijo Dale Carnegie. Él dijo lo siguiente: el tener lástima propia por su condición presente no solo es una pérdida de energía, pero es el peor hábito que podríamos tener. Amén. Ouch. Muy bien. El peor hábito. Entonces, ¿con qué vamos a luchar nosotros? Cuando estamos tratando de poner perspectiva, hermanos, lo primero con lo que nos vamos a topar y lo primero que tenemos que corregir en nuestras vidas es una mente de víctima. Yo no sé a quién le estoy hablando ahorita. Yo no sé quién me está escuchando que a lo mejor en las últimas semanas te has visto más como pobrecito yo, qué injusta la vida, y a lo mejor en este día lo que más necesitas es una patada, decirte, ándale ya, suficiente con esto, ya lloraste suficiente, ya lamentaste lo suficiente, ya pasaste suficiente tiempo tratando con esa dificultad.
pero ahora es tiempo de poder seguir hacia adelante. Entonces, tenemos que tratar con una mente de víctima. Ahora, quiero que veamos, por favor, número 2. Entonces, ya que tratamos con una mente de víctima, entonces, número 2, cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Tenemos que cambiar la perspectiva. Ahora, todo tiene que ver, hermanos, con perspectiva. Todo tiene que ver con la forma que estamos viendo las cosas. Si no tienes una buena perspectiva de lo que está pasando, es muy fácil darse por vencido. Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil seguir luchando. Cuando yo y mi esposa estábamos en deputación, era el sueño de la iglesia que mantenía las cosas en perspectiva para mí. Estamos hablando que todas las veces que tuvimos que dormir en el carro, todas las veces que estábamos enfermos viajando, todas las veces que padecimos necesidades, todas las veces que dormimos en sótanos de casas de otras personas, cuando dormimos en cuartos que eran de los perros, y ahí es donde durmió toda mi familia, porque era el único lugar donde podríamos dormir. Todos estos momentos que a lo mejor no eran picos de alegría, tenían que caber en algo por lo cual estábamos tratando de luchar. Es poner las cosas en perspectiva. Entonces, mientras que era difícil, el sueño de por qué lo hacíamos era lo que nos mantenía para el siguiente día levantarnos y manejar otras 12 horas para la siguiente conferencia. Y cuando había un maltrato quizás, o cuando no nos iban a apoyar una iglesia, o es más, cuando nos iba mal en una iglesia, todo tenía que caber dentro de una perspectiva. Ahora, es muy fácil soñar con algo que estaba a punto de suceder. Muchas veces yo tengo que luchar en poner cosas en perspectiva hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la neblina. Yo no puedo ver en 10 años, yo no puedo ver, incluso no puedo ver ni la siguiente semana. Entonces, muchas veces, si no tenemos cuidado, si yo no tengo cuidado, voy a luchar más con la perspectiva de hoy, y de repente se pierde el propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar, que duelen, que sacrifican, que lo sufre uno, pero cuando lo pone en perspectiva vale la pena. En otras palabras, quizás si hubiera hecho muchas cosas diferentes, nunca me encontrara durmiendo en un carro con mi familia por no tener dinero para ir a un hotel, pero también cuando uno está esperando para aquel momento perfecto que nunca sucede, es la razón principal que muchos dijeron: yo quiero ser misionero, y ahorita se encuentran siendo mecánicos, o se encuentran ahorita trabajando en McDonald's. ¿Por qué? Porque nunca viene tal momento. Nunca viene un momento donde todo es fácil, donde todo el dinero está ahí, donde no requiere sacrificio, donde uno no tiene que sudar sangre. Y es por eso que uno se lanza por fe, y todo lo que viene después de ahí en adelante lo tiene que poner en perspectiva, si es que vamos a lograr siendo fiel a largo plazo. Entonces, ya que tratamos con una mente de víctima, tenemos que cambiar toda la perspectiva con la que nosotros estamos tratando de seguir adelante. Entonces, cuando yo estoy teniendo una temporada difícil en el ministerio, podría comenzar yo a tener lástima propia, y les confieso que muchas veces la batalla más grande de pastorear esta iglesia es de tratar con mi propio corazón, tratar con mi propia persona. La persona más difícil que tengo que guiar es Luis Montaño, amén. Yo soy el miembro más difícil con el que tengo que tratar todos los días de la iglesia, y cuando tengo estos momentos donde voy a estar más inclinado a quizás a tener lástima propia, a desenfocarme, a parar de luchar, quizás una buena dosis de perspectiva me va a ayudar a corregir esto en mi vida. Gracias a Dios, muchas veces mi esposa es de tremenda bendición en estas áreas, otras veces el hermano Bordel o el pastor Salazar, o con alguien que hable, que me ayude a tener perspectiva, que me ayude a tener enfoque. Y tremenda bendición, porque me ayudan a tener esto en orden. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? Ahora, quiero que veamos, por favor, primero, vean en sus notas, la fe triunfa en momentos dolorosos. La fe triunfa en momentos dolorosos, y tenemos que cambiar esto. Vean el versículo 35, ahora sí, de Hebreos 11.
dice la Biblia, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Miren qué momento tan más triste. Las mujeres recibieron a sus muertos. Las mujeres recibieron a... Estas esposas sacrificaron a sus esposos en algo que Dios les pidió que hicieran, y la forma que recibieron a sus esposos eran ya muertos. Escuchen, hermanos, esto es algo muy doloroso, pero aún la fe triunfa en estos momentos dolorosos. Elizabeth Elliot dijo lo siguiente, la esposa del misionero Elliot, y ella dijo lo siguiente: nuestra visión es tan limitada que apenas podemos imaginar un amor que no se muestre en protección contra el sufrimiento. El amor de Dios no protegió a su propio Hijo. Él no nos protegerá necesariamente, no de lo que sea necesario para hacernos como su Hijo. El martilleo, el cincelado y purificación con fuego tendrá que entrar en el proceso. Y esto lo dijo después de que su esposo falleció. Recuerden la historia de Jim Elliot. Y les quiero decir, hermanos, aquí les va. Dios nunca nos va a proteger de aquello que nos va a hacer más como su Hijo. Y si el amor de Dios, hermanos, no detuvo el sufrimiento de Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para esperar que todo sufrimiento será eliminado de nuestras vidas? ¿Cómo podemos entonces poner perspectiva sobre algo tan doloroso como el perder a un ser querido, alguien que amamos, a un hijo, una hija, algo que está pasando? Pues la Biblia dice en Santiago 1:2, noten, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Noten, Santiago les está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la fe triunfa aún en momentos dolorosos. Yo no sé, hermanos, qué es lo que cada uno está enfrentando el día de nosotros. Yo no conozco toda lágrima de cada rostro, yo no conozco las pesadillas que gente está pasando por ahorita. Lo único que yo sé es que aunque se ve medio oscuro, no quiere decir que la fe no esté triunfando. Quiero que veamos segundo también. La fe triunfa en momentos contrarios. No sé, ¿cuántos han pensado que este coronavirus nomás salió para hacerte a ti miserable? Amén. Yo sé que ahí estamos, ¿verdad? Quizás muchos frustrados y unos enfermos y unos hasta han perdido su vida. Eso es trágico, hermanos. Pero aun cuando parece ser que las cosas van en contra nuestra, la fe triunfa. Dice la Biblia, vean en el versículo 36 de aquí de Hebreos 11, dice la Biblia, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y hermanos, si no está describiendo a estudiantes de institutos bíblicos, eso está hablando aquí de personas, ¿verdad? Que eran angustiados y pobres, y, ¿verdad? Y andaban maltratados, ¿verdad? Y todo eso. No, hermanos, eso es lo que la gente sufrió por la fe que recibieron un buen testimonio. Hermanos, noten que todas estas personas que salieron por fe nunca anticiparon los vituperios, quizás el encarcelamiento, el morir a la espada, el andar de aquí para allá. Todas estas cosas eran contrarias, pero sin embargo por fe cada uno de ellos cumplió todo lo que Dios tenía para ellos. Muchas veces es el miedo del sufrir que mantiene a muchos fuera de la voluntad de Dios. El miedo de que nos vaya de la patada detiene a muchos a seguir hacia adelante, de hacer sacrificios. Razonan
ahorita no es el tiempo y nunca va a ser el tiempo. Otro momento cuando las cosas estén mejor, y ese momento nunca viene. Yo sé, conozco muchos que hoy no se encuentran en la voluntad de Dios porque nunca es el momento perfecto para ellos. La vida es cómoda, la vida se viene, y cuando uno tiene un trabajo, ya salario, es muy difícil rendir eso para seguir a Dios por fe. Y eso sucede en todos los niveles, cuando me gradué yo del instituto, el pastor Chapo, ¿verdad?, me mandó a trabajar en Morgan Hill. Hermanos, yo iba a trabajar como conserje, mientras que tenía otras 4 iglesias que querían un pastor y querían que yo fuera y tomara la iglesia. Nunca se me va a olvidar porque le pregunté al pastor, le dije, pero ¿por qué me quieres mandar ahí a ser conserje cuando aquí me quieren como pastor? Y me dijo, por una sola razón: vas a estar cómodo y nunca vas a terminar allá en México. Y yo dije, pues sí, pues tiene sentido eso. Entonces, si te está yendo la patada en un lugar, va a ser más fácil irte que si te está yendo bien. Lo que él nunca anticipaba es que me iba a ir bien en la iglesia, que iba a pastorear. Y eso, el sacrificar eso, hermanos, fue algo que tomó mucha fe. Porque todavía recuerdo cuando renuncié a la iglesia y cuando supe que recibí mi último talón de salario, ya de ahí ya no iba a haber nada más. ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí? Y hermanos, estábamos yo y mi esposa sumamente cómodos. Al momento cómodo que a lo mejor hasta arruina la vida cómodo. Y yo les estoy diciendo que si uno no tiene cuidado, nunca viene ese momento perfecto cuando uno sabe es tiempo de continuar por fe, aunque es tiempo de sacrificar cosas que pensamos que nos dan sustento de vida. Entonces, la fe triunfa aun cuando las cosas van dolorosas. Déjales digo, pensaba mucho en mi salario que tenía cuando dormíamos en el carro por no tener dinero para dormir en un hotel. Muchas veces pensaba, mira tanto que ganaba allá, y mira hoy me encuentro con mis hijos en este carro durmiendo, y no tengo ni el dinero para poder pagar un hotel esta noche. Y muchas veces pensaba así, y uno comienza con su lástima propia muy rápido, pero todo tiene que ser puesto bajo hermanos, bajo perspectiva, porque aún en ese momento miserable donde tuve que prender el carro como unas 7 veces en la noche para prender el calentón, para no morirnos de frío, porque así se sentía, la fe aún estaba triunfando. La obra de Dios en mi vida era mucho más grande en esos momentos, en ese momento de dolor, que cuando lo hizo quizás arriba, cuando ahora sí, ¿verdad?, recibimos una ofrenda de amor muy grande y pudimos rentar un buen hotel, etcétera. Porque son en estos momentos de agonía que Dios nos madura, y Dios hace que la fe triunfe en estos momentos contrarios. Y es necesario enfrentar sinsabores. ¿Qué tal el momento contrario que enfrentó Esteban? La Biblia dice en Hechos 7:57, noten: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oh, hermanos, ese es un testimonio de alguien que estaba donde todo le iba en su contra, hermanos, pero la fe estaba triunfando. Solo la fe y tener perspectiva de alguien que está siendo apedreado puede pedir perdón por aquellos que lo están apedreando. Eso es la fe triunfando en sus momentos más bellos. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien, hermanos, pero espero que también estén teniendo acciones de gracias en estos momentos oscuros. Jeremías pudo decir en Jeremías 27: me disgusté, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Noten que Jeremías está diciendo, mira, yo quise rendirme, pero tú triunfaste en mí, tú me sacaste adelante de esto. Jesús habló del triunfo en estos momentos cuando dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, miren, yo sé que cuando las cosas malas vienen, cuando estamos pasando por estos momentos, uno no puede impedir más que sentirse como un vil fracaso. Pero la Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Así que la gente de Hebreos capítulo 11, cuando fueron vituperados y fueron maltratados, Dios está diciendo, bienaventurados sois. Aunque el mundo desprecie, aunque el mundo piense, hermanos, que somos unos fracasos, que no tuvimos triunfo, aunque haya gente en su vida que le está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Que no ibas a tener éxito, bla, 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 y van a decir un montón de cosas. Usted sepa esto, que si está en el centro de la voluntad de Dios, aunque pierda su casa, aunque pierda su trabajo, aunque ahorita le estén mandando dispensa, la fe sigue triunfando. La fe nunca mengua. El cristiano no se hace para atrás, sino que seguimos hacia adelante por la causa de Cristo. Entonces vemos que la fe, hermanos, triunfa en momentos dolorosos. La fe triunfa en momentos contrarios. La fe también triunfa, noten, porque así lo dijo Dios. Ahora, yo sé que no hay nada dentro de de la fe en sí o de un momento oscuro que te haga sentir como victorioso, y es por eso que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos y sujetarlos a la obediencia de Cristo. En el versículo 38 la Biblia nos dice, vean por favor ahí Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, noten que conforme a Dios, esos que sufrieron tales cosas, el mundo no era ni digno de ellos. Entonces, puedes verte como un fracaso ante el hombre, pero eres un triunfador para Dios. Puedes verte como que todo te estás saliendo mal, como que estás perdiendo ahorita en la vida, pero si te mantienes fiel, estás ganando en el plan de Dios. Puede verse como que, vea, como que si fuera mejor darte por vencido, pero existen muchos héroes que ahorita nos gritan en esta nube de testigos que nos están diciendo, ten perspectiva, ten la foto grande. Eso es momentáneo, porque solo importa qué es lo que piensa Dios, y eso es lo único que debe de importar. Y quizás Esteban murió solo y apedreado, pero murió mientras que Dios le aplaudía por haber terminado su carrera fielmente. Que al final de cuentas eso es lo que más importa en esta vida. ¿Qué importa lo que piensa el hombre? Nosotros tenemos que terminar bien nuestra carrera personal. Tenemos que forzar entonces a nuestra mente a pensar en las cosas correctas durante estos tiempos que nos ponen de malas, que nos ponen con ansiedad, que se nos hace fácil mejor ya dejar las cosas así. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, tenemos que tener esa mentalidad, y hasta debes, de vez en cuando tendrás que hablarte a ti mismo. Fíjese, yo no soy de esas personas que me veo en el espejo y voy a decir algo como, mira, qué chulo eres, tú puedes, ¿verdad? Nada de eso. Yo no necesito autoterapia, pero sí les podría decir esto, hermanos, que van a haber momentos donde te tienes que recordar en tu mente las cosas que Dios ha dicho. No sé usted, pero cuando somos tentados a tirar la toalla, muchas veces sería bueno decir, ¿sabes qué? Dios quiere que yo haga esto, y recordarse uno la palabra de Dios. Y cuando te sientes como un miserable,
te tienes que recordar, pero mira, si estoy en la voluntad de Dios, soy bienaventurado por lo que está pasando. Dios está haciendo algo que a lo mejor yo no entiendo, pero uno se tiene que recordar esto. Hermanos, noten cómo David se recordó. Vean Salmos 42:5, vean, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si notan que el mío, ¿por qué te abates, alma mía? Ahora, si yo lo escucho hablar a usted así, a lo mejor voy a pensar algo raro, ¿verdad? Pero aquí el salmista diciendo, ¿por qué te abates? Se está hablando a él mismo para recordarse de las promesas de Dios, hermanos. Ahora, quizás sucede el día de hoy, tienes que recordarte lo que ya Dios dijo de ti, quién eres, qué haces, y simplemente si las cosas a lo mejor no se ven muy iluminadas, determine de todas maneras reconocer que la fe está triunfando, aunque usted en este momento a lo mejor no lo discierne así. Ahora quiero que vean cuarto, por favor. La fe también triunfa aunque no logres obtener lo que esperabas. Y esa fue la más difícil para yo digerir. Pero dice la Biblia en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí les va, hermanos, ¿listos? No sé si están listos para esta. Pero ¿estaría satisfecho con solo morir con un buen nombre, pero no haber alcanzado por lo que habías luchado? Tengo una tremenda visión que yo quisiera hacer en esta iglesia, que Dios hiciera, mejor dicho, en esta iglesia. Pero al navegar por medio de sentimientos y ver lo que dice las Escrituras, tuve que poner a un lado todos mis orgullos y todo lo que yo pienso que es éxito y estar completamente satisfecho con el hecho que yo pueda terminar mi carrera fiel y con buen testimonio, aunque no alcance todo lo que yo quisiera lograr en mi vida. ¿Estarías dispuesto a seguir orando por un niño toda la vida? Y a lo mejor Dios nunca lo da, pero mueres con un buen nombre que siempre creíste y que siempre oraste, pero no obtuviste lo que quisiste. Quizás estoy hablando a alguien que a lo mejor pasa toda su vida siempre esforzándose, apenas sobreviviendo. Soñó de un día comenzar un negocio y ser rico, pero hasta tu día final luchaste fielmente. Nunca obtuviste lo que quisiste, pero sí obtuviste un buen testimonio que llevaste esto hacia su final. La fe triunfa, hermanos, aun cuando no logremos obtener lo que nosotros esperábamos. Que nadie te diga que fracasaste, que nadie te diga que Dios no estuvo contigo. La fe triunfa aún en estos momentos, cuando uno no recibe lo que se le fue prometido. Y estos héroes de la fe que fueron mencionados, en perspectiva, ellos lucharon, murieron, pero lo único que alcanzaron ante los ojos nuestros es un buen testimonio. Ya los veremos en la eternidad, cuál fue el galardón de ellos ante Dios, pero ante el ser humano podríamos decir, ¿y qué le pasó con, verdad, por decirlo así, con Juanito? No, pues Juanito murió en la cárcel. ¿Y qué pasó allá con Marcos? Pues mira, pues Marcos, él fue apedreado. ¿Y qué pasó con aquel? No sé, la última vez que lo vi andaba como indigente. Y ante los ojos nuestros podremos decir, pero mira, se mantuvieron fiel y tuvieron un buen nombre y fueron buenos esposos y esposas, y a lo mejor sí, no alcanzaron todo lo que querían. Pero eso es a nuestros ojos. Todavía no hemos visto lo que Dios hizo por ellos. Nomás sabemos cómo terminaron. Así que, hermanos, la decisión más importante que quiero que tomen el día de hoy es poder tener la perspectiva de que la fe triunfa. En momentos dolorosos la fe está triunfando. En momentos contrarios la fe está triunfando, porque así es lo que Dios dijo. La fe triunfa
Aun cuando no obtienes aquello por lo cual estás luchando, la fe triunfa. Filipenses 1:6, la Biblia nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Noten, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, hermanos, si vamos a tener buena perspectiva, primero tenemos que tratar con nuestra mentalidad de víctima. Es lo primero que tenemos que conquistar, es lo primero que tenemos que rendir a los pies de Cristo. Tenemos que crecer acerca de eso, tenemos que madurar esto, tenemos que quizás pedirle a alguien que no tiene mucha gracia, que te dé una buena patada emocional para que te ayude en el camino. Luego tenemos que cambiar la perspectiva. No veas nomás el sufrimiento, velo en la foto grande de lo que Dios pide de ti. Y tercero, quiero que veamos, es tiempo de cambiar lástima propia por adoración. Tenemos que intercambiar entonces lo que está pasando y cambiar esto a adoración. Una de las formas más efectivas de mantener perspectiva es dejar de responder con lástima propia y darse cuenta que debemos de estar agradecidos con Dios aún en la situación que estemos enfrentando. Vemos esto en la vida de Pablo cuando él está en la cárcel, y estando en la cárcel le dice a los filipenses, le dice en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor, otra vez digo, regocijados. Debemos de caer en convicción otra vez que él no está hablando esto en las orillas de Cancún. Él está hablando de esto pasando tiempo de prisión. Y él dijo, mira, así como siempre, yo quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea en vida o sea en muerte. Es todavía su sentir el día de hoy. Hicimos promesas el 31 de diciembre cuando iniciamos este año sin saber qué es lo que venía. Pero por eso es muy importante el día de hoy que lo que Dios te dio en el día no lo dudes en la noche. Y cualquier promesa que hiciste, que sea magnificado Cristo hoy, ahorita, en este momento, en mi cuerpo, sea en vida o sea en muerte. Tenemos que seguir hacia adelante. Dios sabía lo que estaba por delante de nosotros. Entonces ahorita es el tiempo donde nosotros nos mantenemos fiel, mantenemos perspectiva, mantenemos una buena actitud, porque de qué sirve si nosotros estamos nomás tratando de servir a Dios nomás cuando nos va bien, no cuando nos está yendo mal. Entonces debemos de cambiar toda esta lucha y transformar esto en adoración para Dios, en un momento de acción de gracias a Dios. Entonces cuando estés más inclinado a responder con lástima propia, pídale a Dios que te muestre lo que tienes que estar haciendo junto con lo que tienes que estar agradecido. ¿Qué cosas, Señor? ¿Por qué cosas debo de estar dando gracias? Ahora, les voy a dar unas verdades aquí que quizás le va a ayudar a usted cómo hacer este intercambio. Primero quiero tratar con esto. Trato con lo que no sabes. Hay algo que tú no sabes, ni yo sé. En otras palabras, cuando observamos nuestras circunstancias y comenzamos a perder perspectiva, es muy útil recordarnos que realmente no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No tienes idea de cómo podría usar lo que está pasando en un plan divino que a lo mejor ha desconocido a nosotros. Él está haciendo algo por medio de ti, no más que por el momento no sabes que lo está haciendo. Conociendo la forma que Dios ha trabajado en el pasado, viendo la Biblia, cuando Él lo hace, va a ser muy impresionante. Va a parecer que salió de la nada, y si alguna vez lo descubres, te vas a quedar atónito de que Dios hizo eso. Es que recuerden, hermanos, Dios no está obligado
a decirte por qué tienes que pasar por esto. Pero creemos por fe que hay una foto grande de por qué está pasando esto. A lo mejor Dios ve justo que pasemos por un tiempo difícil solamente para hacer una bendición a alguien más, nomás que usted no lo sabe. No sé cuántos aquí vieron las noticias de Mary Ann Franco. Mary Ann Franco perdió la vista en 1995 y aquí está en la pantalla. Esta historia increíble la tienen que leer para poder caer en cuenta de lo que pasó. En 1995 perdió su vista y pues por décadas vivió en obscuridad, no podía ver nada. En el año 2015 sufrió una fuerte caída, se lastimó el cuello, pasó los siguientes 10 meses con dolor y desánimo. ¿Por qué? Porque ya era suficiente malo vivir ciega, pero ahora tenía que vivir ciega y con dolor. Su vida como persona, ¿verdad? Ya era suficiente dolorosa. Ahora aquí les va. Finalmente, por la caída que tuvo una operación para aliviar el dolor del brazo y espalda. Cuando salió de la cirugía, no lo van a creer, pudo ver. Recuperó su vista. Ahora ella dice que es una mujer de fe y decía que mantuvo su fe, aunque se estaba quejando de por qué Dios permitió que eso sucediera en su vida, porque tanto tiempo de estar ciega, ahora está viviendo con un increíble dolor, comienza a quejarse con Dios de por qué permitió eso en la vida de ella. Cuando le preguntaron al doctor qué pasó, él no supo dar explicación de por qué recibió su vista. Pero déjales digo algo, ahora sí ella da gracias que se cayó y se lastimó. Porque ese breve momento de 10 meses ahora fue la razón y la causa de por qué ahora ve. Hermanos, vean por favor, la fe nos da confianza en lo que no podemos ver para que podamos aceptar que la vida es difícil. Y quizás con esta dama que no podía ver, ella no supo y se quejó de la caída, y fue la caída la que le trajo otra vez vista. La fe también a nosotros nos ayuda a colocar este momento en una foto más grande. Incluso vean, este tipo de fe nos da una perspectiva de nuestras luchas actuales. Nos sentimos con lástima propia ahora porque no sentimos lástima propia ahora porque estamos confiados de la vida que nos espera. Vean en la pantalla por favor, la fe entiende que nuestra mejor vida no es ahora, nuestra mejor vida está por venir, y por eso no nos cansamos, ni nos desanimamos, porque forzamos a nuestra mente a tener que ver más allá de esta vida temporal. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. José pudo decir esto, Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hemos visto, para mantener en vida a mucho pueblo. Solo la fe puede mantener esto en perspectiva. No sé usted, pero yo pienso que si fuéramos la mayor parte de nosotros José, ya estuviéramos mandando a los guardias que ahorcaran a nuestros hermanos. Pero él por fe pudo decir: mira, ustedes pensaron hacerme bien, pero Dios lo encaminó a bien. Y hermanos, recuerden que por fe, suframos por fe, pasemos malos tiempos por fe, porque Dios está haciendo algo, aunque usted no lo está viendo. Cuando comenzamos con todo eso, mi esposa siempre me ha recordado, ¿sabes qué? Porque yo tengo mis momentos y solamente mi esposa conoce esos momentos. Pero en un momento así que me estaba quejando, mi esposa me dice: ¿sabes qué? Me dice Luis, ahora sí toda la gloria tiene que irse para Dios, porque tú no sabes cómo Dios está obrando. Yo con ganas de decirle: ¿y para qué te pones tan espiritual? A ver, dime. Me dice: a lo mejor Dios te está privando que veas gente venir al altar, tomar decisiones,
porque por fe tienes que seguir siendo fiel y predicar. Y eso lo pone todo en perspectiva. Porque si hay algo bueno que está sucediendo, si hay decisiones que se están tomando, si Dios está obrando y lo está haciendo en vidas, mucho, la mayor parte yo ni sé. ¿Cuántos en verdad ahorita me están escuchando o ya están con un taco en la boca tratando de comer y escuchar el mensaje? Yo no sé. Pero lo que yo no sé no quiere decir que yo debo de detenerme ahorita. Precisamente como yo no sé, debo de persistir en mi fidelidad porque yo no sé. Y usted no sabe. Usted no sabe por qué Dios ha permitido eso en su vida. Esa dificultad matrimonial, usted no sabe por qué Dios ha permitido, pero termine bien, haga su trabajo bien, siga por fe, siendo el cónyuge que debe por fe, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Si usted apenas está sobreviviendo y apenas está ganando dinero, no sabes lo que Dios está haciendo, pero sé fiel. Sigue siendo fiel con sus diezmos, siga siendo fiel a Dios, orando, pidiendo, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y lo que nos ayuda a tener la fe, nos ayuda a tener perspectiva de que hay una razón de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Entonces, lo que no sabe, pero noten segundo, decide sobresalir. Decide sobresalir. No solo vamos a elegir lástima propia debido a nuestras circunstancias, sino que debemos de decidir, hermanos, sobresalir en estas circunstancias. Vean por favor, el lugar de sentirnos como una víctima, elegimos usar lo que nos pasó como trampolín que nos llevará a la grandeza ante los ojos de Dios. ¿Qué tal si una de las decisiones es, ahora sí, ya no voy a ser la víctima, sino voy a ser triunfador de esto? Decide que por la fe ya no serás esclavo a su pasado o a algo que te hicieron. Decide que por la fe serás mejor por aquellas cosas. Vas a mejorar por aquellas cosas. Decide que si recuerdas lo que el diablo quiere hacer por medio de los sentimientos de fracasos, vas a decidir poner perspectiva a lo que está pasando en la vida. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la superviniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Noten, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder disponible a nosotros, hermanos. Es lo que dice la Biblia. La confianza que tenemos para sobresalir no es confianza propia, es confianza en el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vean, la verdad es que la vida es difícil para todos. Algunos eligen ser derrotados, otros eligen vencer. Curiosamente, con frecuencia, o son las personas que han enfrentado la mayor dificultad las que tienen más éxito. Por eso, no tienes grandes historias de éxito si no tienes grandes riesgos y grandes momentos de ruina quizás. El grupo de héroes que no conocemos sus nombres nos dicen, aprende de nuestras dificultades. Nosotros también, como David al matar su Goliat, como Enoc, como Noé que hizo su arca, como Moisés, ellos nos están diciendo, nosotros también por medio de lo que sufrimos obtuvimos un buen testimonio. La Biblia nos dice en Romanos 8:37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida es difícil, pero lo que sucedió, sucedió. Lo que está pasado, está en el pasado. Ese es el momento, hermanos, que tenemos que decidir luchar. No es el momento de levantar las manos y darnos por vencidos. Sigue con la cuerda en la mano. Si quizás quieres darte por vencido,
Hay un mensaje que estos testigos tienen para ti y dice lo siguiente, vean en la pantalla: mantén perspectiva, ten fe, no te des por vencido. Todo tiene un propósito, hermanos, todo tiene un propósito. Aunque duele reconocerlo, aunque ahorita no sepas por qué, todo tiene su propósito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener perspectiva. Y por fe, seguimos caminando hacia el frente, creyendo que Dios puede hacer lo que Él quiere y sabiendo que Él nos está usando, aunque nosotros no estamos viendo cómo. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, yo te pido por favor que obres en cada corazón que ha estado viendo ahorita este mensaje. Te pido que no se